Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? También, gracias a Dios. Ujú. Vamos a ver cuánto tiempo más podemos estar soportando todo esto. Con la voluntad de Dios se va a poder. Muy bien. Eh, bueno, al final le voy a volver a repetir cuando estén todos. Ya, esta semana, el trabajo de esta semana también va a ser un trabajo unificado, ¿ya? Unificado con la semana 22 y semana 23, porque nosotros venimos desarrollando por décadas la vida política peruana y hoy nos corresponde desarrollar la década de 1980 hasta 1990. ¿Ya? Ya luego al final lo voy a repetir. ¿Ya? Dana, por favor, ponme tu salón ahí al costado de tu nombre. Igual todos los demás deben rotular en qué sección están para poder tener mayor facilidad a la hora de registrar la asistencia. Gracias, Ana. Muy bien, ahora sí, empezamos. Ya habíamos hablado alguito del nuevo gobierno que se empieza en el año 1980. Habíamos hablado de un paradigma, una anécdota histórica que tiene la historia peruana para con Fernando Belaúnde Terry, ¿no? 12 años antes de 1980, en 1968, él era el presidente peruano, ¿no? Y un golpe de Estado encabezado en ese momento por Juan Velasco Alvarado lo saca del poder, ¿no? Y tras 12 años de gobierno militar dividido en dos fases, ¿no? La primera fase de Velasco de 7 años y la segunda de Morales Bermúdez de 5. En 1980 se convoca a elecciones, ¿no? Y triunfa y se proclama presidente del Perú, ¿ya? Creo que te comenté de que el gran favorito en las elecciones del año 80 era justamente el candidato que está al medio de la diapositiva, ¿no? Armando Villanueva del Campo. El APRA había hecho una labor recordada por la población partiendo desde la convocatoria de la Asamblea del 7-8 y 7-9, ¿no? Tuvo protagonismo en la elaboración de la nueva constitución de aquella época. Es más, Aya de la Torre llegó a ser presidente de esa Asamblea Constituyente y el APRA conservaba hasta el 80, ¿ya? La primera opción de que su candidato, Armando Villanueva, se convierte en el futuro presidente del Perú, ¿no? Ya sabíamos que Aya había fallecido justamente en el año 79. Pero en política, que nada se sorprenda, ¿no? De cualquier situación, tus adversarios políticos pueden sacar provecho y finalmente, lamentablemente para Villanueva, ¿no? Se hizo público que su esposa era de nacionalidad chilena, su segunda esposa, y allí ya viene una idea del nacionalismo peruano, ¿no? De los radicales nacionalistas, de que salen a decir de que como los peruanos podíamos tener una primera dama que sea chilena, y eso hizo bajar, ¿no? Abruptamente la candidatura de Villanueva y subir la candidatura de Fernando Belaúnde Terry, quien es al final quien triunfa en estas elecciones, ¿ya? Luego de triunfar en las elecciones y al no tener mayoría en el Congreso, ojo, otra vez le podía ocurrir a Belaúnde lo que le ocurrió en el 63, cuando el Congreso del APRA y del odreísmo le hicieron prácticamente la vida imposible. Entonces, como prevención a que esto le pudiese volver a ocurrir, ¿no? Se va a aliar con el candidato que está a la derecha, ¿no? Que también postuló en las elecciones del 80, líder y fundador del Partido Popular Cristiano. Entonces se hizo una alianza con el PPC
y se cogobernó en este quinquenio. La primera acción de gobierno, ¿ya?, el mismo día de su juramentación como presidente, el 28 de julio de 1980, Belaúnde toma una importante medida, ¿no? Devolverle a sus legítimos dueños, ¿no?, los medios de comunicación, ¿no?, que Velasco había expropiado en favor del Estado, ¿no? Con esto, con esta devolución a los legítimos dueños, se empieza dando un importante respaldo para que la libertad de prensa y expresión sean garantía en un gobierno democrático constitucional, ¿no? Los pocos canales que existían en esa época, ¿no?, fueron entregados a sus dueños, los periódicos también, y repito, se esperaba con ello, ¿no?, el cumplimiento restricto de la libertad de prensa. Otra situación ya en el ámbito político que casi de manera inmediata, sobre todo en el año 80, Belaúnde realiza, es la restitución, ¿no?, a las elecciones municipales. Las elecciones municipales se habían posponido en el Perú por 17 años, por ahí, ¿no? Acuérdate que en su primer gobierno, ya lo hemos trabajado, fue elegido justamente el candidato del PPC, Luis Bedoya Reyes, alcalde de Lima, ¿no? Entonces, durante el gobierno militar, los militares nunca se preocuparon por convocar a elecciones para los alcaldes. En un régimen militar eso es lo más común, no creen en elecciones, y se restituye en el año 80, ¿no?, en todo el Perú, la elección municipal, ¿no? En Lima, no fue sorpresa para muchos, triunfó el candidato del mismo partido del presidente, es decir, el candidato de Acción Popular, el señor Eduardo Orrego Villacorta, ¿no? Y hay que indicar que en ese tiempo, el periodo de gobierno de un alcalde solamente era de tres años, ¿ya? No 4 como lo es hoy. En el año 83, nuevamente la población del Perú acude y participa en las elecciones municipales. Y siempre hablando de la alcaldía de Lima, ¿ya?, por primera vez en la historia republicana, un candidato de tendencia socialista, como el doctor Alfonso Barrantes Lingam, ¿no?, postulando por la alianza electoral Izquierda Unida, gana la alcaldía de Lima, ¿ya? El mejor recuerdo que deja Barrantes de su gestión es una acción en el ámbito social, ¿no?, que hasta ahora, ojo, hasta ahora se continúa, ¿ya?, pero ya no lo maneja la municipalidad, sino lo maneja el gobierno a través del Ministerio del MIDI, ¿no?, de poblaciones vulnerables, que es el programa del vaso de leche, ¿ya? Ese programa del vaso de leche se inicia en la municipalidad de Lima con el alcalde Alfonso Barrantes Lingam. Seguimos siempre en el ámbito político, ¿ya? La nueva constitución, ¿ya? Ojo, teníamos una constitución que estaba en vigencia y esa constitución contemplaba la existencia de 2 nuevos órganos gubernamentales, ¿ya? Entonces, en Arequipa, ojo, en Arequipa va a tener sede el Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿ya? Así se llamó en un inicio, ¿ya?, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y su sede principal estaba en la ciudad de Arequipa. Ahora, ese tribunal cambiado de nombre, continúa en funcionamiento hasta hoy, ¿ya? Arequipa ya no es la sede principal, sino es Lima, y ya no lleva el nombre de Tribunal de Garantías Constitucionales, sino simplemente
Tribunal Constitucional. ¿Ya? Ese cambio de nombre simplemente o de denominación ya se contempla en la Constitución del 93 elaborada en el gobierno de Fujimori. ¿Ya? El otro órgano de poder, ¿no? Paralelo también a los poderes del Estado, ¿ya? Fue la creación del Ministerio Público. Ojo, que el nombre Ministerio Público no te conlleve a pensar que es un ministerio que forma parte del Poder Ejecutivo, al igual que lo es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Economía o cualquiera de los 18 que existan. No, ¿ya? Es un ente independiente que adoptó ese nombre del Ministerio Público, pero más es conocido como la famosa Fiscalía de la Nación, en donde el más alto cargo, ¿no?, en dicho organismo lo tiene el fiscal de la nación, ¿ya? En el ámbito internacional, tres sucesos van a relacionarse en este segundo gobierno de Belaúnde. El primero, los dos primeros tienen que ver, de hecho, relacionados propiamente a una historia netamente peruana, y el tercero, de la Guerra de las Malvinas, es un conflicto de carácter internacional en donde el Perú solidariamente le va a prestar la ayuda a un país hermano sudamericano, ¿no? En unos segunditos vamos a llegar a ese punto, ¿ya? En 1980, ¿qué sucede? Hay una relación entre la historia de la Revolución Cubana, ¿no?, y nuestra historia. Ojo, la Revolución Cubana ya había triunfado hace mucho tiempo, Entonces, conforme han ido pasando, o fueron pasando los años después del triunfo de la Revolución, y al adoptar Castro, Fidel, el sistema socialista como doctrina o sistema de gobierno en Cuba, poco a poco la población fue perdiendo simpatía por la revolución, ¿no? Es más, los cubanos soñaban con abandonar el país o abandonar la isla y trasladarse principalmente hacia los Estados Unidos. Entonces, en una ocasión, un grupo de cubanos ingresan a nuestra embajada, en la embajada peruana en Cuba, pidiendo asilo político. ¿Ah? Ahora, en la situación de ingresar a una embajada, esta que cual sea ubicada en el mundo, ojo, es una situación que marca una importancia, ¿ah? Siempre y cuando el país o la embajada donde tú ingresas acepte darte el asilo, ¿ya? Ningún gobernante ni fuerzas armadas del país donde se encuentre la embajada puede ingresar a la misma. ¿Ya? Ahí podríamos pensar tranquilamente que Fidel Castro, con todo el poder que tenía, con el control de los militares que tenía, podía ordenar ingresar a la embajada peruana y sacar a los cubanos que pedían asilo, ¿no? Pero no, eso está negado, ¿no?, por tratados internacionales. De manera que ese grupo de cubanos fueron traídos al Perú más o menos en la década, claro, lógico, en la década del 80, pero más o menos por el año 82, ¿no? Fueron muchos cubanos que llegaron y en un primer momento fueron alojados en un parque zonal, en el parque zonal Túpac Amaru, ¿no?, ubicado en el distrito de San Luis. Yo recuerdo que los cubanos estuvieron ahí por lo menos 8 años, inclusive después del gobierno de Belaúnde, ya que con el gobierno de Alan todavía continuaron, y después de un tiempo fueron enviados, fueron reubicados, ¿ya?, en un lugar por Pachacamac, ¿no?, donde existe hoy en día el famoso barrio de los cubanos, ¿no? Ya prácticamente cubanos que han echado raíces en el Perú, ¿no? Y prácticamente pues ya hay una relación cubano-peruana en cuanto ya a descendencia, ¿no?
El otro hecho se da en 1981, 40 años después, ¿no? 40 años después del conflicto que se suscitó en el gobierno de Manuel Prado Ugartechen, ¿no? Y de Ecuador no hay que sorprendernos, ¿no? Porque cada cierto tiempo Ecuador invade nuestro territorio, siempre ha sido el invasor, ¿no? Ha tratado de sorprender al mundo que el territorio que ellos invadieron finalmente les pertenece. Y en este año 81 no fue la excepción, ¿no? Ingresan a nuestro territorio, ¿no? Hacen creer al mundo que la base donde ellos están bautizados como Paquilla es una base que se encuentra en territorio ecuatoriano cuando esto no era verdad. Enterado de la situación, el presidente Belaúnde ordena inmediatamente el desplazamiento de nuestras tropas, ¿no? Llegan a la zona y logramos finalmente vencer y expulsar al enemigo. Y esa zona de Paquilla fue rebautizada luego por Belaúnde como la zona del falso Paquilla, ¿no? Años más tarde, y lo vamos a volver a ver en algunas semanas, otra vez la cantaleta de Ecuador, cuando en el gobierno de Fujimori se suscite un nuevo conflicto. Ahora, en el caso de Ecuador, no sé si ya hubo oportunidad, creo que sí, cuando hablamos en el gobierno de Prado te lo dije, con Ecuador hemos tenido más de 12 conflictos bélicos por fronteras. Lógicamente, los más relevantes o los más conocidos son del 41, ¿no? Del 81 y el 95-96, ¿ya? Pero en realidad históricamente nos hemos enfrentado 12 veces por problemas de territorio con Ecuador. En todas, el invasor ha sido el ecuatoriano. En todas las tropas peruanas han vencido, ¿no? Pero finalmente, si nos ponemos a analizar, tristemente podríamos juzgar y criticar que el derrotado Ecuador ha sido el que más se ha beneficiado a lo largo de la historia, ¿no? Algo contradictorio, algo paradójico que estoy seguro no sucede en otro hecho de la historia mundial, ¿no? Donde el que pierde finalmente tiene mayores beneficios, ¿no? Resumo un poquito a ver los beneficios a través de los conflictos. Ecuador no tenía salida al río Amazonas, se le da salida al río Amazonas. A Ecuador le entregamos la región de Sucumbios, le regalamos. Fujimori le regala 70 kilómetros cuadrados al Ecuador, ¿no? Cosa contradictoria, repito, cuando uno como vencedor finalmente debe imponer sus condiciones. El tercer conflicto, ya te lo decía, es un conflicto de carácter internacional, ¿no? Por la posesión de unas islas en el Atlántico por parte de Argentina y por parte de Inglaterra o Gran Bretaña o el Reino Unido, como tú quieras llamar, ¿ya? El sueño argentino, lamentablemente, todavía el sueño, ¿ya? Siempre ha sido recuperar la soberanía sobre estas islas. ¿Por qué? Porque si se aplican de alguna otra manera, ojo, preceptos internacionales de posesiones en el mar o marítimas, tranquilamente las Islas Malvinas se encuentran en el rango de las 200 millas, ¿no? del mar argentino, ¿no? Si aplicamos las 200 millas, ¿no? Doctrina peruana, ¿no? Las Malvinas se encuentran en ese rango de extensión, ¿no? Pero pertenecen hace muchísimo tiempo a Inglaterra. En el año 82, fuerzas militares argentinas toman la isla, pero lamentablemente luchar contra una potencia mundial como es Inglaterra era prácticamente dar un ejemplo que se enfrentasen David y Goliat, ¿no? El Perú, ¿qué cosa hizo como país hermano, no?
prestó su ayuda solidaria, ¿no? A los argentinos, se envió algo de armamento militar, principalmente 2 embarcaciones de guerra, una delegación militar pequeña también, pero llegó a pelear al lado de los argentinos, ¿no? Y aquí también, una vez más, en este episodio de la Guerra de las Malvinas, vamos a criticar, ¿no? El accionar, ¿no? Anti, digamos así, hermandad no sudamericana por parte de Chile, ¿no? Chile, en lugar de también brindarle el apoyo a Argentina, ¿no? Pública y abiertamente manifestó su apoyo a los intereses de Inglaterra, ¿no? Lamentablemente, repito, el sueño de Argentina de recuperar estas islas aún quedan en sueño. Hay una salida engañosa, muy, muy, muy engañosa, que el gobierno argentino no quiere aceptar por nada del mundo, ¿no? Y por parte de los ingleses, ¿no? Los ingleses dicen, fácil, no hay problema, vamos a convocar algo así como un plebiscito, ¿ah? Convoquemos a un plebiscito y la población de la isla que decida, ¿no? A qué país quiere pertenecer, o a Inglaterra, seguir perteneciendo a Inglaterra, o a Argentina. ¿Dónde está la jugada de los ingleses? Que el 80% de la población que habita las Islas Malvinas, con otro, Fortland para ellos, otro nombre, ¿ya? Son ingleses, y si se lleva a cabo ese referéndum o ese plebiscito, ¿no? Tranquilamente, pues, van a ganar, porque hay un porcentaje muy, pero muy grande de ingleses en relación al pequeño porcentaje de argentinos que también habitan en la isla. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, a manera de un breve descanso para mí, en cualquier aspecto que hemos visto de aquí. A ver, ¿alguna duda? Ya les dije, ¿ah? Participación, comentario, ¿ah? Una pregunta. Lo que más agrada de ustedes. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿O pueden escribirlo? Profesor. No, no escucho. Creo que alguien quiere participar, pero no escucho. Si hay problema con el audio, les rogaría que puedan escribir si tienen alguna pregunta, o si no, pasamos ya al siguiente vista, ¿ya? Muy bien. Quizás lo más triste de todos, no solamente de los 5 años del gobierno de Belaúnde, porque el accionar terrorista pues va a tener mínimamente casi 20 años de ensangrentar a nuestro querido llamado Perú, ¿no? Es más, te dije también la semana pasada que ese 18 de mayo de 1980, a ver, recuerda porque lo vas a responder, 18 de mayo de 1980, tendría que ser recordado de una manera alegre, o digamos así, celebrarlo, y de otra manera también entristecerlo, ¿no? Entristecerlo por otro hecho también lamentable. A ver, ¿qué pasó ese 18 de mayo del año 80? ¿Mm? Profesor, ¿me escucha? Sí, poquito, pero a ver, dime. Ya, Victoria de Belaúnde. de 1980 se... A ver, primero creo que, por ejemplo, se vinieron ¿cómo era la MRTA? ¿No, cómo era? Sí, las elecciones, correcto, ¿sí? Y el Las hecho lamentable, elecciones. Y lo lamentable vino de la creación de Abimael Guzmán, de su... No me acuerdo. correcto, de su partido político, ¿no? Muy bien, correcto, bajito, pero te escuchó. El 18 de mayo del año 80, como dice el compañero y lo dijo muy bien, tendría que ser recordado célebremente porque retornamos, la población peruana retornó después de más de 12 años de gobierno de facto,
¿no? A tener la posibilidad de elegir nosotros mismos nuestros gobernantes, ¿no? Nuestro presidente, nuestros congresistas, ¿no? Y ahí pues triunfa Fernando Belaúnde Terry. Y lo lamentable es que se marca ese día la partida de nacimiento de Sendero Luminoso, ¿no? Cuando una pequeña cúpula militar o guerrillera de Sendero ingresa a este pueblito ayacuchano llamado Chukchis, ¿no? Asesina a algunos funcionarios de este pueblito, llámese el alcalde, incendian el material electoral que se iba a utilizar el día 18, y repito, ese ataque a Chukchis es la partida de nacimiento de Sendero Luminoso, ¿ya? Lo de Sendero lo vamos a trabajar un poquito más adelante en cuanto a sus doctrinas, en cuanto también a la filosofía, cómo manejó la estrategia de Sendero para querer acaparar o tener el poder, ¿no? Y por qué de alguna otra manera en los dos primeros gobiernos, entre el 80 y el 90, prácticamente no se pudo hacer grandes cosas para combatir el terrorismo, ¿no? Tuvo que venir Fujimori, ¿no? Y realmente tomar las medidas, digamos así, efectivas y correctas, ¿no? Y disminuir, ni siquiera me atrevo a decir acabar con el terrorismo, pero eso también lo vamos a ver en el gobierno de Fujimori, ¿ya? Tiempo después, al poco tiempo después, surge otro movimiento. A ellos no les gusta que le digan terrorista, ni subversivos, sino guerrilleros, ¿ya? Ustedes van a ir buscando luego, porque es parte de una actividad, de la actividad que vamos a dejar en esta semana, qué diferencia hay entre ser considerado un movimiento subversivo terrorista y un movimiento de carácter guerrillero, ¿no? Repito, a los miembros del MRTA no les agradó nunca que los identifiquen como un movimiento terrorista o subversivo, sino se autodenominaron guerrilleros, ¿ya? Víctor Polay Campos es el líder y fundador de este movimiento, y ojo, en torno a la base doctrinaria de este movimiento guerrillero. Sendero tiene base doctrinaria basado en el socialismo comunismo de Mao, de Lenin, de Stalin, ¿no? Doctrinas comunistas del mundo traídas acá. En cambio, esas doctrinas comunistas socialistas no existen en el MRTA, ¿ya? Por eso marcan de alguna otra manera también la diferencia entre lo que es un guerrillero y un subversivo, ¿no? Y muchos más bien pensaron que el origen del MRTA estaba en una facción, ¿no? Rebelde, ¿no? Violenta, extremista, que formaba parte del APRA en su momento. ¿Por qué? Porque Polay, ojo, vamos a darte unas cositas. Justo eso le iba a preguntar, profe. Sí, perdón, dime. Sí. No, justo sobre eso le iba a preguntar, dije. Bueno, sí, sobre el origen. Ya. Polay, sus padres fueron apristas confesos, ¿no? Militantes importantes del APRA. Polay, por ejemplo, participó desde muy pequeño de todos los grupos organizados que tiene el APRA como partido político, la CHAP, los chicos apristas, la JAC, la Juventud Aprista, y ojo, Polay compartió con Alan García, ¿no?, la dicha de ser considerado dentro de esos discípulos que tuvo en su momento Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Entonces, Polay se conocía con Alan, ¿no?, desde muy joven, porque de alguna otra manera también Haya de la Torre educó políticamente a Polay dentro de la doctrina aprista, ¿no? Y el otro dato lo vamos a ver en el gobierno de Alan, ¿no?, que confirmó o trató de confirmar mucho más la relación del APRA con este movimiento guerrillero, fue que en el primer gobierno aprista, faltando muy pocos días para que Alan deje el poder, Polay se escapa del penal de máxima seguridad
construido en Lima, ¿no? Qué curioso, ¿no? Nadie se dio cuenta de lo que sería una fuga casi imposible, porque te habían recluido en lo que era, o se pensaba que era, el penal de máxima seguridad, ¿ya? Afortunadamente ya en el gobierno de Fujimori, estos dos líderes subversivos van a caer y hoy están cumpliendo su cadena perpetua, ¿ya? Muy bien. Seguimos entonces. Obras y acciones. No era una sorpresa, ¿cómo se llama? Aplicar una política habitacional en este gobierno partiendo de que el presidente era arquitecto de profesión, ¿ya? Aquí hay una pequeña duda en torno a la creación del FONAVI, ¿ya? En algunos libros nos indican que el Fondo Nacional de Vivienda fue creado en los últimos meses del gobierno de Morales Bermúdez, ¿ya? Algunos dicen eso, ¿ya? Otros dicen que fue creado en el gobierno de Belaúnde, ¿ya? Al margen de que sea creado en el gobierno de Morales Bermúdez o Belaúnde, lo esencial es saber qué se buscó con la creación del Fondo Nacional de Vivienda. En primer lugar, era una contribución de su sueldo obligatoria, lógicamente, ¿no? Que cada trabajador hacía a este fondo, ¿no? Aportaba un dinero, se le descontaba un dinero, ¿no? Que tenía, digamos así, la obligación de ser destinado a la construcción de viviendas. Y valgan que sí, ¿eh? Porque si hay algún gobierno en donde mejor se aplicó los recursos del FONAVI, fue en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y ahí están, sin irnos a otro lugar, en Lima, ¿no? Torres de San Borja, Torres de Limatambo, Dagmer Muelle, Andrés Bello, ¿ah? Acá muy cerca del aeropuerto tenemos el más grande, el más importante de Lima y Callao, ¿no? La ciudad satélite Santa Rosa, ¿ya? ¿No? Personas que han obtenido su casa, ¿no? Gracias a haber aportado al FONAVI. Ahora, el procedimiento del FONAVI era más o menos el siguiente. Yo lo sé porque mi señora madre finalmente también fue beneficiaria del FONAVI, ¿no? Obtuvo un departamento en Torres de Limatambo. Se realizaba un sorteo, tipo lotería, un sorteo, ¿ya? 3 personas, un titular y 2 suplentes. Lógicamente, el titular era el que tenía prioridad para iniciar las gestiones de adquisición de aquel departamento. Un departamento que, valgan verdades, era factible de pagar porque se iba a pagar en 20 años en cuotas, en 20 años. De manera que, repito, casi todos los titulares, ¿no? No desaprovecharon la oportunidad, ¿no? Y accedieron a estos departamentos en estos conjuntos habitacionales que te he mencionado, ¿no? San Borja, Limatambo, Dagmer Muelle, Andrés Bello, ¿no? Julio C. Tello, ¿no? Y la misma ciudad satélite, Santa Rosa, ¿no? Muy bien. Ahora, lo que sabemos del FONAVI actualmente ya es otra cosa, ya más en materia de una política de devolución de los aportes, ¿no? A aquellos fonavistas que nunca tuvieron algún beneficio, ¿no? Del FONAVI, ¿no? Por lo menos los que ganaron sus casas o están viviendo allí, saben pues que su aporte tuvo un fin muy lindo, ¿no? Que fue la adquisición de su departamento, ¿no? Ahora, lo del FONAVI más apunta ahora, en este tiempo, a ser un monto que los fonavistas piensan recuperar. Matanza de Ushurajay, ¿no? Quizás también uno de los hechos más tristes ocurridos en este gobierno, ¿no? En plena violencia política. Un grupo de periodistas, principalmente de Lima, viajan hacia Ayacucho, ¿no? A investigar todo lo relacionado al accionar del movimiento subversivo Sendero Luminoso, ¿no? Llegan a un pueblito llamado Ushurajay, en donde se le pierde el rastro, por un tiempo,
por un buen tiempo, ¿ya? Tiempo después se encuentran fosas, ¿no? En donde se determina que los restos depositados en estas fosas pertenecen a estos periodistas. Ahora, ¿quién los mató? En ese momento, cientos, ¿ya?, de personas creían tener la razón, ¿no? Y surgieron hipótesis, ¿no? Rápidamente, a ver. Primera hipótesis, los mataron los propios terroristas, por llegar a una zona prácticamente de dominio rojo. O sea, primera hipótesis, fueron muertos por los propios terroristas, ¿ya? Segunda hipótesis, los asesinos pudieron ser miembros de la propia fuerza militar, ¿no? Que confundiéndolos con terroristas, ¿no?, acabaron con sus vidas, ¿no? Y tercera hipótesis, finalmente pudieron haber sido muertos también por los propios pobladores de Uchurajay o de Churacay, ¿no? Que fue finalmente la hipótesis que nos han hecho creer que es la verdad, ¿no? Porque finalmente un grupo de entre 8 o 10 pobladores de Uchurajay fueron sentenciados, ¿no? Fueron sentenciados por esta masacre, ¿no? Lamentable masacre. Política interna, ¿no? Justamente aquí te decía, ¿no? La creación de 2 penales, uno de ellos ya no funciona, el penal San Jorge, creado prácticamente en el casco urbano de Lima, en La Colmena, muy cerca del Parque Universitario, ya no funciona ese penal, y el penal Castro Castro, ¿no? O Canto Grande, el que se suponía era el penal de máxima seguridad, donde nadie podía escapar, y tiempo después Polay nos demostró que para él no existía, ¿no?, un penal que podía retenerlo, y logró escapar, ¿ya? Visita ilustre, ¿ah? Por primera vez en la historia peruana, nos visita la máxima autoridad de la Iglesia Católica, ¿no?, el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y no solamente hizo su visita para la zona de Lima, programó viajes a Arequipa, a Cusco, y quizás el más recordado viaje, sin duda, estuvo en la selva, ¿no? En la selva, cuando se despidió con una frase muy recordada para los loretanos, ¿no?, que los identifican como, los peruanos identificamos a los de Loreto, ¿no?, como charapas, y él manifestó justo antes de irse: el Papa es charapa como ustedes, ¿no? Y luego el Papa vendrá para una segunda visita ya en el gobierno que viene, ¿ya? No hemos terminado esto y el tiempo nos va a terminar, ¿ya? Ojo aquí, les decía a la hora que ingresé que esta semana también es una semana doble, ¿ya? Así que mucha atención a esto, que vamos a dejar la actividad que no se presenta, ojo, que no se presenta esta semana, ¿ya? Sino la otra, ¿ya? Entiéndame, por favor, no se presenta. Lo voy a bajar, ¿ya? Hoy lo voy a presentar, ¿ya? Pero no lo presenten porque tenemos que esperar todavía el desarrollo también del otro gobierno, ¿ya? El gobierno de Alan. Así que un ratito, por favor, no se retire. Un segundito. Rotule bien su asistencia, que es su responsabilidad, ¿eh? Profesor, entonces podemos ir avanzándolo. Claro, eso es lo que quiero decir, hijo, ¿eh? Pueden ir avanzándolo, y si encuentran ahí alguna situación de Alan García, esperen que yo haga la otra semana la clase de Alan García, aún indicándoles todavía que Belaunde no lo hemos terminado, ¿eh? ¿Ya? Entonces, no hay envío de parte de ustedes esta semana, ¿ya? Entiéndamelo. Ya está bien, profe. Quedar más claro de la situación. Muy bien, ¿alguna otra duda? No, profe. ¿Ya? Muy bien, entonces, agradecido por su participación. Nos encontramos la otra semana
Muy buenas tardes. Una consulta. Tineo está en sesión, a ver, no la veo. Tineo. Ana Tineo está. Sí, profesor. ¿No ha entrado? Presente, Tineo. Tineo, un favor, mándame por el WhatsApp tu número telefónico. Necesito hablar contigo urgente, por favor. ¿Sí? Ya, profesor, ya, Listo. Ahorita mismo te llamo, ¿ah? Listo. ya. Gracias. Nos vemos, chicos.